El siguiente video es para darles una explicación de apoyo extra en un aspecto importante para la entrega de lo que son sus láminas, planos, bocetos, cualquier tipo de dibujo que ustedes necesitan utilizar y mostrar para lo que son sus proyectos, sus talleres de diseño, sus talleres de geometría, de técnicas de dibujo, de cualquier tipo de curso o de experiencia educativa en la que están ustedes haciendo dibujo. Bueno, la rotulación puede ser una aliada o puede ser una enemiga. ¿A qué me refiero con ello? Cuando nosotros hacemos una mala rotulación de nuestros dibujos, pueden ser incluso juzgados como un material a lo mejor mal ejecutado o a lo mejor muy flojo si tenemos una letra mala, es decir, una caligrafía pues muy mala, si escribimos a lo mejor chueco, incompleto, ya no se diga con faltas de ortografía, por supuesto que eso es algo que definitivamente no podríamos omitir en criticar, y pues también porque a veces un buen dibujo o una buena propuesta pero mal rotulado pues no nos va a apoyar, no va a ser un recurso a nuestro favor. Aquí tenemos en esta lámina una explicación en 5 pasos que nos habla de la rotulación a mano como un componente del diseño. Antes de que empecemos a analizar cada uno de los párrafos, es bueno que se quede uno bien mentalizado en que la rotulación debe de ser una rotulación a mano que sea rápida, pero que comunique muy claramente lo que nosotros queremos complementar en el dibujo, y aparte de que comunique, sea legible y tenga un impacto visual agradable. Definitivamente a los arquitectos nos compete mucho el tener una muy bonita caligrafía. Creo que es una parte de nuestra presentación o de la primera imagen que damos. Aparte, la rotulación tiene que ser rápida, tiene que ser ejecutada con mucha fluidez, que no nos quite tiempo, como anteriormente los que llegamos a rotular con regletas o con estilógrafos, pues le dedicábamos muchas horas al rotulado, a la parte final del plano. Eso pues definitivamente ya es anacrónico. Nosotros podemos rotular escribiendo los textos en la computadora e insertándola en cualquier parte del dibujo, efectivamente. Pero eso no quita de lado que cuando hacemos dibujos a mano o dibujos en papel con herramientas de dibujo o simplemente croquis a mano, como sean, nosotros debemos de contar con esa herramienta, el poder hacer un texto que sea claro, que sea preciso, que sea incluso muy agradable, ¿verdad? A quienes nos gusta estar rotulando, pues hasta se nos hace como una actividad pues hasta relajante, ¿no? Porque hasta practicamos un poquito más nuestra caligrafía. Nos dicen algunos autores que debemos de saber en qué momento elegir una letra minúscula, en qué momento una letra mayúscula. Lo que sí es un hecho que nosotros antes de empezar a escribir debemos de dar un barrido así general con nuestra vista para ver el espacio con el que contamos para rotular y de esa manera graduar el tamaño de nuestra fuente, o sea, de nuestra letra. Ya anteriormente yo les he explicado a alumnos que nosotros vamos a elegir el tamaño de la letra, pues obviamente muy proporcional al objeto en que estamos escribiendo. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos nosotros un plano, una lámina, pues a qué distancia lo vemos. Pues lo vamos a ver siempre a la distancia de sentarnos en una mesa o de pararnos frente a una mesa, un respirador, incluso a lo mejor apoyados encima de pues una mesa improvisada en obra o en una mesa de trabajo, de taller, en donde va a haber varios colegas. Entonces esa es una distancia que puede ser incluso un poquito más grande que la fuente 12, que es la que utilizamos en los textos muy comúnmente. Puede ser un poco mayor, tal vez un punto 14, a 14, 16. Definitivamente cuando queremos llenar un plano poniendo rótulos enormes, pues eso es algo negativo porque no vamos a estar mirando esa rotulación a una distancia tan grande.
Se los explico rápidamente, que aprendan a jerarquizar los tamaños de letra. No es lo mismo si estoy viendo, por ejemplo, un letrero de donde se encuentran los sanitarios, hacia donde se encuentra una desviación en una carretera, a lo mejor las indicaciones de las vialidades de tránsito en las calles, a la distancia en la que vemos el control remoto de nuestra televisión, a la distancia en que vemos un CD de música o nuestra libreta. O sea, siempre debemos de recordar que hay jerarquías en los tamaños de fuente que necesitamos aplicar. Es decir, que en los planos no vamos a poner letras enormes, no es necesario. Aquí en esta laminita que estamos viendo, ¿qué podríamos destacar? Bueno, de la tipografía de la letra. Se ve una letra como muy suelta, como que trata de imitar que es una letra a mano, y destaca mucho más grandes los números de cada uno de las explicaciones de los párrafos en negritas para llamar nuestra atención. Es precisamente con esa intención, o sea que tiene un porqué. Es muy bueno cuando ya el alumno logra comprender que debe de también diseñar la rotulación dentro de sus láminas, ¿verdad? Bueno, antes de empezar con con el número 1, menciono que cuando nosotros rotulamos en minúsculas, les repito lo que les comentaba hace rato, debemos de, primero que nada, cuidar mucho la ortografía, por supuesto, y tiene una característica, la minúscula, de una muy fácil lectura. Podemos reconocer fácilmente las distinciones de un carácter a otro, y se utiliza mucho en prensa, en libros, la letra minúscula. Bueno, cuando utilizamos las letras mayúsculas, incluso en los textos, rápidamente que queremos destacar un subtítulo, un título importante, siempre debemos de cuidar también no excedernos. O sea, si hacemos letras grandes, cargadas, mayúsculas y en negritas, pues va a haber una jerarquía mucho más por encima, ¿verdad?, que de la minúscula. Bueno, también hay diferentes tipos de letra que podemos nosotros ensayar, pero lo más importante es que el alumno desarrolle un estilo propio, el que pueda él dibujar sus propias letras. Si ustedes están teniendo problemas porque su letra no es bonita, no la practicaron, sus números incluso son confusos, eso también incluso en un plano pues puede ser muy delicado, pueden incluso empezar practicando apoyándose en una retícula. Aquí nos dice en el punto 1, dice: descifrar una rotulación de configuración y composición incorrectas no solo es una frustración, también va a revelar ausencia de disciplina, ¿sí?, que es lo que acabo de decirles. Cuando la realidad es que los planos y dibujos rotulados a mano persiguen claridad comunicacional más que el desarrollo de un estilo propio, vemos que muchos diseñadores sacrifican la legibilidad y caen en la trampa del estilismo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Obviamente que el objetivo primordial de planos y de dibujos arquitectónicos es que sean instructivos, que expliquen algo, que tengan claridad en la comunicación, no tanto que nosotros estemos queriendo como que desarrollar una firma autógrafa, una forma en que vean que, ay, no, qué hermosa es nuestra letra de diseñador. No se trata de eso. A veces si queremos ser demasiado artísticos o muy estilistas en nuestra letra, como sucede en muchos logotipos comerciales, no se entiende lo que se está diciendo, ¿no? A veces no se entiende ni el nombre de algunas tiendas porque está demasiado rebuscada la tipografía. No hay que caer en ese extremo. Pero sí, obviamente, ser muy cuidadosos en que tengamos un estilo propio, no por la parte estética, sino, o sea, sí debe haber estética, pero no tanto que ese sea nuestro fin. El estilo propio es para que sea una letra legible, pulcra y fácil de reproducir, o sea que rotulemos rápido, con rapidez, con sencillez. Obviamente que no podemos evitar buscar la estética, ¿verdad? Definitivamente, pero la prioridad es que sea claro, que sea legible y que se haga con cierta rapidez. En el punto 2 nos dice: la rotulación de las carátulas suelen ser una versión refinada del estilo personal.
Los principiantes deben grafiar la rotulación entre dos líneas horizontales que les sirva de pauta. Como vemos ahí en el recuadro 2, nos dice que si estamos siendo principiantes en la rotulación, definitivamente vamos a depender de hacer algunas líneas de pauta que nos ayudan a guiarnos para que la letra esté de un tamaño uniforme y esté horizontal o en la inclinación que deseemos rotular, que esté bien derechito. También dice que podemos emplear papel milimétrico cuando trabajamos en papel translúcido. Obviamente que una rejilla o un papelito milimétrico cuadriculado pues nos ayuda a tener una perfección en el tamaño de la letra y en su separación. Son dos los aspectos importantes, el tamaño de las letras y la separación entre ellas. Debe de ser muy uniforme. Nos vamos al punto 3. Aquí nos dice que la rotulación con pluma, lápiz o rotulador debe tender a que cada letra se forme con un trazo suelto y libre. Como regla general, se procurará que los conjuntos de letras sean compactos, que la separación entre palabras equivalga aproximadamente a la anchura de una letra y que para evitar enmayar el texto, la distancia entre líneas sea al menos igual a la mitad de la altura de las letras. Son unas ciertas reglas ahí como que medias matemáticas y de proporción que nos van a ayudar a evitar enmayar. ¿Qué sería enmayar el texto? Que las letras están tan pegadas que en realidad es dificilísimo leerlas, ¿no? Que se siente uno hasta como miope de querer leer textos enmayados. En cambio, si seguimos estas pequeñas reglas de proporción, pues nos van a quedar unos textos muy bonitos, ¿sí? Lo voy a repetir. Procuraremos que los conjuntos de letras sean compactos. Primer punto. Siguiente, que la separación entre palabras equivalga aproximadamente al ancho de una sola letra. Esa sería una separación adecuada, que haya unos pequeños espacios en blanco. Y que para evitar que esté muy saturado o enmayado el texto, la distancia entre un renglón y otro, o sea, entre líneas, sea al menos igual a la mitad de la altura de las letras. Como podemos ver en el punto 2, que los rengloncitos que están ahí trazados como de pauta, incluso tienen separaciones entre uno y otro, pues para que si cuidamos todos esos detalles, el rotulado pues va a ser un éxito. En el punto 4 dice, las plumillas especiales de rotulación piden que se ejerza una presión mínima y que ésta nunca sea hacia abajo. Es un poquito lo que nos menciona el punto 3, que la rotulación con pluma, lápiz o rotulador debe de ser suelto. Si nosotros buscamos un lápiz o un rotulador que sea muy áspero, que tarde un poquito en deslizarse, va a tener menos fluidez, nos va a costar más trabajo. Les recomiendo que busquen las plumas que les gusten, incluso busquen, a lo mejor les pueda funcionar mucho las puntas redondas. Cuando buscamos ya una plumilla recta hay que tener un poquito más de habilidad y estar ensayando, practicando. A veces tenemos siempre como que nuestro bolígrafo preferido, ¿verdad? Con el que nos queda nuestra firma mejor, nuestra letra mejor. Entonces eso hay que ejercitarlo. Dice, la rotulación con punta plana se hace manteniendo el plumín en un ángulo de 45 grados. Si esas son esos rotuladores que tenemos, por ejemplo, que la punta, si tú lo observas, es una línea recta que tiene incluso dos anchuras distintas, el lado corto y el lado largo del rectángulo que está formado en la punta. Puede quedar un efecto muy hermoso de rotulado o muy desastroso, ¿verdad? Letras gordas, letras flacas y chuecas. Nos dice que podemos inclinar el plumín un 45 grados con la línea que se escribe, o sea, con la de nuestro renglón, y practicar. Puede ser muy hermoso el efecto. Algunos modelos de punta y plumillas de reciente fabricación requieren un periodo de amoldación o acomodación. Bueno, la cosa es practicar y no inquietarse, no precipitarse a ir directamente a rotular un trabajo que ya están por entregar, ¿sí? Lo mejor es estar siempre rayando para poder desarrollar esa habilidad. Y por último nos vamos al punto 5. Aquí se esquematiza un ejemplo de un plano de detalle en planta de un baño. Nos habla de que es un proyecto de una casa. Ahí nos pone más o menos en un cintillo la explicación, el número de plano, el nombre del arquitecto, a qué escala está, etcétera. Es una forma de organizar muy bien el campo de nuestro plano para empezar la rotulación. Si vamos a jerarquizar tamaño de letras, ahí pueden observar lo que está en negritas, lo que son letras más grandes,
y lo que son letras intermedias. Luego subimos la mirada en la parte de arriba donde está la planta arquitectónica, donde se puede ver, es un ejemplo muy sencillo, se ve el acceso a un baño, en donde está un bidet, un WC, la bañera, la ducha. Por fuera está como un pequeño espacio, como un closet de blancos para lencería, dice, y un lavabo en una barra bastante grande. Hacia el fondo, hasta atrás vemos que colinda con unas escaleras. Bueno, hay muros como elementos, vanos, puertas, abatimientos de puertas, hay varios ejemplitos, hay muchos elementos para poder ejemplificar lo que les quiero decir. Vamos a ver qué dice. En los planos y dibujos más complejos se determinará una jerarquía dimensional de las letras, ¿sí? Vamos a establecer tamaños, así como que a tomar distancias. Cada nivel de información escrita funciona de manera distinta, obviamente, ¿verdad? No es lo mismo el tamaño, poner el número de plano con poner la cota del muro. El número que vemos ahí, 18, es el número de plano. Y el espesor del muro que vemos ahí donde dice lencería son 10 centímetros. Obviamente que es un texto pequeñísimo, es una cota ahí muy chiquita, las líneas de cota, y son diferentes tamaños de número. Cada nivel de información escrita funciona de manera distinta y se lee a distancias variables. Por ejemplo, los títulos principales se leerán conjuntamente con todo el plano. Los subtítulos, como son nombre, escala, clase de dibujo, etc., serán legibles, pero sin interferir la lectura del dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros queremos que el plano sea legible. Desde luego que es legible desde que tiene palabras y letras y números y símbolos, es legible. Pero lo que nosotros queremos buscar, que de un simple vistazo, de solamente echarle un vistazo, ya sepamos de qué nos está hablando y de que no queden cosas ambiguas o confusas, ¿sí? Dice, bueno, notas, referencias, detalles, información son cositas menores que pueden estar hechas incluso en una letrita más pequeña. ¿Cuáles son? Las especificaciones que marcan ahí las flechas. Por ejemplo, dice tablas de madera de 2 por 5 centímetros, en lo que nos habla ahí en el closet de lencería. Nos dice también una flechita, depósito de agua caliente existente, nos dice 75 centímetros, abatimiento de la puerta, nos dice tubería de desagüe con un diámetro de 10, un conducto de ventilación debajo del lavabo. Bueno, son especificaciones muy sencillas que en realidad nos favorecen mucho, nos explican mucho, nos quitan dudas, y esa letrita pues obviamente que está en función de las letras grandes y hay una relación entre todas ellas. Bien, me parece que ahí donde dice lencería, creo que no es un closet, me parece que es como un sauna, se me hace, porque dice depósito de agua caliente. Bueno, no sé, no conozco ese proyecto, es un mero ejemplo. Entonces esos son los consejos que les doy para la rotulación. No recomiendo que utilicen regletas, que hagan las letras con escuadra, no, para nada. Yo recomiendo que practiquen mucho hasta que inevitablemente ustedes alcancen un estilo particular de rotulado en donde haya legibilidad y consistencia, ¿sí? Tanto del estilo de la letra como del espaciado entre ella. Y de esa manera lo van a llegar a hacer de una forma ya como que muy automática. Recuerden que el texto embellece mucho el dibujo y si es un dibujo bien hecho, pues no lo arruinemos con letra mal hecha. Y también cuidar mucho, mucho la ortografía. Bueno, estos son algunos tips que me gusta darles porque están pendiente que rotulen el trabajo de la composición de fachadas. Entonces me gustaría mucho ver que sigan estas reglas. Eso es todo.